Muy bien, muy buenas noches con todos. Vamos a empezar con este curso de instalación y operaciones básicas en SketchUp. Se te va a publicar un enlace o se te va a suministrar un enlace en el cual vas a poder descargar el programa. Una vez que lo has descargado y lo has descomprimido, vas a poder encontrar en el lugar una carpeta que dice SketchUp más Bray 2019. Ingresas, descomprimes el archivo que dice AARR. Ahí dentro vas a encontrar el instalador de SketchUp. Pesa casi, no excede los 200 megas. Este es el instalador. Lo abres. El procedimiento casi la gran mayoría es siguiente. ¿Ya? No hay ninguna parte en la cual tengas que hacer algún tipo de configuración. Se te ha suministrado acá las instrucciones para que puedas, digamos, instalar el programa. Lo que sucede es que para que el programa te funcione de forma correcta y de forma prolongada, tienes que activarlo. Para eso te paso aquí el activador con los archivos y carpetas que están modificados para que tu SketchUp perdure. Para ello tienes que copiar los tres elementos que están acá, copiarlos, control C digamos, y una vez que los has instalado el SketchUp, te vas a la ruta donde se ha instalado. Normalmente es en equipo, disco C, archivo de programa, SketchUp. Ingresas, SketchUp 2019, y aquí es donde tú vas a pegar esos tres archivos. Control V, le das a la opción reemplazar. En mi caso yo ya lo tengo instalado. ¿Correcto? Entonces, una vez que tú has reemplazado los archivos, eso va a hacer que tu SketchUp se pueda ejecutar sin ningún tipo de problemas y no te va a aparecer ningún mensaje más adelante indicando de que debas activar o ingresar algún tipo de código serial. Muy bien, una vez que lo tengas craqueado, ingresamos al programa SketchUp 2019. Muy bien, cabe recordar que este es uno de los programas, de los tantos que existen para lo que es el tema de la impresión 3D. Existen muchos programas que te permiten crear o modelar en tres dimensiones. Uno de ellos es, por ejemplo, AutoCAD, está Inventor, está SketchUp, el propio SketchUp, está 3D Max, Maya, Blender. Existen muchas plataformas que te permiten modelar en tres dimensiones. Incluso el mismo Tinkercad también te permite diseñar. Nosotros vamos a usar SketchUp primero por la facilidad de uso. La curva de aprendizaje aquí es bastante sencilla, no es demasiado pronunciada. Es fácil de aprender, es intuitivo, es como si estuviera trabajando en un Paint, pero en tres dimensiones. Muy bien, cuando tú cargas el programa, te va a aparecer aquí algunos modelos o plantillas por defecto. Si tú deseas trabajar, normalmente se diferencian en las unidades que están usando. Puedes trabajar en milímetros, centímetros, metros, pies, o algún otro tipo, ¿no? Dependiendo del modelo que tú estés escogiendo, te va a aparecer el entorno, el color del fondo te va a cambiar. Por ejemplo, el de metro sencillo, ese es un color verde. El de milímetros para arquitectura es este de acá, de color plomo. Entonces no hay mucha diferencia en realidad. La forma de trabajo es la misma, te va a aparecer las mismas herramientas, solamente que las unidades son las que cambian. Muy bien, más abajito te aparecen algunos archivos recientes que tú has podido estar, digamos, has podido estar trabajando. Vamos a escoger en este caso arquitectura milímetros. Esperamos un ratito que el software cargue. Muy bien, por defecto nos carga este entorno. Aquí hay un personaje que siempre, en cada versión de SketchUp que ustedes instalen o habiliten, siempre cambia el personaje. A veces es una señorita, un joven mayor, un adulto. En este caso es un joven con barba y con lentes, ¿no? Es algo típico y, digamos, común en SketchUp que te muestre o digamos, cambie su entorno en base o base su entorno en un personaje, ¿no? Si desean lo borran, no es necesario tenerlo. Para el tema de la impresión 3D tenemos que borrarlo, sí o sí. Así que lo borramos. Este es el área de trabajo. Tenemos acá la barra de menús. En cada una de ellas encontramos diferentes opciones de acuerdo al nombre del menú, ¿no? Por ejemplo, acá en dibujo encontramos todo lo que tiene que ver con el tema de trazos, ya sean rectos, rectangulares, a través de formas, circulares, cuadradas, etcétera. Tenemos para hacer lo que son animaciones. Y más abajito tenemos esta barra de herramientas. Es la barra estándar con la que aparece normalmente, con la que se inicia SketchUp. En este lado derecho tenemos algunos paneles, algunas bandejas que nos ofrecen, por ejemplo, propiedades para cambiar de un objeto,
aplicar estilos, materiales, texturas, capas, sombras, etc. En la parte inferior tenemos la barra de estado que nos dice qué es lo que debemos hacer y cuál es el procedimiento que podemos continuar a continuación, ¿no? Nos permite, tenemos una casillera en la cual podemos ingresar medidas. No sé si recuerdan, los que han trabajado ya con AutoCAD, tenía una barra de comandos. Acá en SketchUp también tenemos un pequeño casillero donde puedo ingresar medidas. Muy bien, para poder, digamos, empezar siempre la hoja de trabajo, yo siempre recomiendo habilitar acá una barra de herramientas que es un poquito más grande de la que está acá arriba. Para eso nos vamos al menú Ver, barra de herramientas. Clic ahí. En barra de herramientas buscamos la opción que dice conjunto grande de herramientas. En cuanto tú marques esta opción, nos va a aparecer este panel de acá. Otra que yo uso bastante y de forma común y de forma frecuente y que me ayuda bastante en el trabajo es vistas. Esas dos son las que yo recomiendo tener siempre a la mano y, digamos, nos van a facilitar el trabajo, ¿no? Esas dos, por ahora. Le damos a cerrar. Este conjunto grande de herramientas lo podemos anclar aquí a un costado sin ningún problema. Si te das cuenta, hay algunas herramientas que se repiten, como por ejemplo la herramienta seleccionar, la herramienta borrar, son repetitivas, son las mismas, no difieren mucho. Estas de acá también están acá. Entonces solamente que, ¿por qué incluyo esta barra? Porque me ofrece acá, por ejemplo, tengo algún tipo de herramienta como es la acotación, texto 3D, entre otros, ¿no? Algo que, digamos, no está acá. Vistas lo puedo dejar acá al aire o lo puedo empotrar acá, no hay ningún problema. Lo vamos a dejar acá. Ok. Muy bien, vamos a empezar a hacer nuestros primeros trazos. Es bastante sencillo en realidad trabajar en SketchUp. Por ejemplo, empezamos siempre con la herramienta línea, que tiene como icono un lápiz. Si nosotros nos vamos ahí a la herramienta línea, podemos hacer un trazo de forma directa, aquí en el escenario. Clic. Si te das cuenta, se va pintando de color verde. Cuando se pinta de color verde, quiere decir que estás trabajando en torno a un eje. En este caso, este eje de color verde. Y quiere decir que tu trazo está totalmente recto. Si tú ves que tu trazo está de color negro, quiere decir que no está perfectamente recto, ¿correcto? Lo mismo sucede hacia arriba, azul, lo mismo sucede hacia este lado, que es el eje rojo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una línea recta, hago clic acá, quiero hacer otro trazo por acá, recto, ahí está. Quiero hacer otro trazo por acá, ahí por ejemplo me aparece una línea punteada de color negro indicándome que esté paralelo al primer punto. Clic ahí y clic ahí. ¿Sí? Por ejemplo, acá ya tengo una figura cuadrada, no tiene medidas, lo he hecho simplemente al azar. Este es un objeto 2D en este momento. Si yo quisiera convertirlo en un objeto en 3D, me voy acá a la herramienta que se llama empujar o tirar. Clic ahí, hago un clic y empiezo a mover el mouse. Y inmediatamente el objeto en 2D se convierte en un objeto 3D. Pasó de un cuadrado a un prisma. Clic ahí y ahí está. Una de las, digamos, características de SketchUp y que me permiten a mí trabajar o me permiten ver a mí su potencial al momento de trabajar el 3D es que es bastante práctico. Por ejemplo, yo quiero sacar acá o hacer una puertita. Entonces agarro mi lápiz, me voy acá, clic, 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 clic. Me voy a la herramienta empujar y tirar, clic acá. Si yo muevo la herramienta para adentro, se está haciendo una perforación. Si lo muevo hacia afuera, se hace una extrusión. Entonces yo quiero hacer una puertita, digamos, clic ahí y queda. Lo mismo puedo hacer con una figura aquí. Tengo la herramienta rectángulo, digamos, clic acá, acá otro rectángulo, clic ahí. Y por acá arriba voy a hacer un círculo, digamos, ahí está. Empujar y tirar, clic. Entonces puedo hacer una ventanita, sin medidas, recuerda que estoy haciendo todo al azar. Entonces puedo diseñar en este lado también otro rectángulo, empujar y tirar, y ahí está. He aquí, digamos, la potencia de SketchUp de poder modelar esto en 3D. Si yo intento hacer esto en AutoCAD o Inventor o 3D Max, el proceso es un poquito más complicado, es más largo. Entonces, en SketchUp es prácticamente instantáneo, es como dibujar, digamos, coger Paint y hacer un diseño, ¿no? Es bastante práctico, incluso acá con la herramienta puedo seguir modificando la extrusión, puedo seguir ampliando. Entonces, me ofrece muchas características prácticas al momento de trabajar, ¿no? Aquí puedo seguir elevando, acá un poquito. Ahí está.
¿no? Entonces, es así como yo puedo ir trabajando. Ahora, si yo, por ejemplo, uso acá la herramienta borrar, clic acá, y hago clic acá, digamos, he borrado esta lista. Cuando yo borro esta lista, me doy cuenta que aquí dentro es como si fuera una pequeña caja de cartón. Está hueca. ¿Sí? Acá hay una herramienta que se llama orbitar. Con esta puedo yo mover el objeto en 3D y poder visualizar el interior. Nos damos cuenta que es como si fuera pequeñas capas de cartulina, ¿no? Control Z. Vamos a retroceder. Ahora, herramientas básicas. Por ejemplo, ya hemos visto el lápiz. El lápiz me permite trabajar cualquier tipo de silueta. Yo, por ejemplo, puedo crear acá cualquier tipo de silueta. Esto, por ejemplo, escape, empujar. Ahí ya. A ver. Esto de acá, por ejemplo, se ha hecho de esta forma. Es una figura irregular. Por eso no puedo coger la herramienta empujar y darle altura. Pues vamos a borrarlo. Con la herramienta seleccionar puedo yo sombrear estos trazos y borrarlos. Ahí está. Entonces voy a intentar hacerlo de nuevo. La línea verde para fijar el punto. Ahí. Ahí, por ejemplo. Entonces, cuando se rellena, me indica que este objeto está listo para, digamos, adquirir una altura. Y ahí está. ¿Correcto? Entonces, si yo quisiera borrar esto, simplemente puedo hacer esto. Clic. Cuando yo hago clic sobre esta zona, se selecciona solamente esta cara. Si hago doble clic, se selecciona también el borde. ¿Correcto? Entonces, si yo quisiera seleccionar todo el diseño, tengo que englobarlo. ¿Sí? Abarcarlo. Para eso es conveniente usar la herramienta orbitar y puedo acomodarme, y con la herramienta seleccionar puedo tratar de abarcar toda esta figura. Una vez que yo selecciono toda esta figura, se coloca de color azul tanto las caras como las aristas. Las aristas son estas líneas de acá. Entonces, una vez que está seleccionado, yo puedo mover el objeto. ¿Sí? Clic acá y puedo desplazar el objeto a esta zona, aquí, o incluso puedo colocarlo sobre esto, ¿no? Entonces puedo desplazarlo. Y también tengo acá una herramienta que se llama, acá arribita, se llama escala. Si hago clic ahí, lo que me permite o lo que aparece son unos pequeños delimitadores que me permiten a mí, por ejemplo, redimensionar el tamaño de este objeto. Puedo hacerlo más pequeño, más grande, ¿no? Por ejemplo, si su escala ahorita está en 1, si yo quisiera que se reduzca a la mitad, aquí abajo me aparece en la casilla, me aparece la medida, que es de 1 la escala. Si yo quisiera reducirlo a la mitad, 0.5, enter, y se reduce a la mitad del tamaño, ¿no? Repito, 1, enter, y regresa a su tamaño. O sea, simplemente tengo la herramienta habilitada, me aparece escala en la parte inferior y escribo con el teclado directamente. No es necesario hacer clic. Simplemente directamente escribo 0.5, me aparece la cifra y le doy enter. Inmediatamente acepta el comando indicando que estás modificando su escala, ¿no? Ahora, si modifico uno de estos nodos, me permiten a mí redimensionar, por ejemplo, personalmente la altura, solamente la altura. Si modifico uno de estos, me permite modificar, digamos, el ancho o el largo de la figura, ¿no? Entonces, la escala puede ser muy práctica a veces cuando desee trabajar, ¿no? Otra herramienta importante que te puede ayudar en el flujo de trabajo es esta herramienta de acá, que es la herramienta de desplazar, o la manito, ¿no? Clic ahí y yo puedo hacer clic izquierdo sin soltar sobre el escenario, y es como, digamos, tener una hoja sobre la mesa y coger la mano y empezar a desplazarla de un lugar a otro. Esta manito hace exactamente lo mismo, pero aquí en el entorno digital de SketchUp. Para acercarnos usamos bastante el scroll del mouse. Tenemos que apuntar primero hacia dónde quiero acercarme. Por ejemplo, yo quiero acercarme a esta pieza, entonces coloco el puntero en esta zona y me acerco ahí. Entonces yo indico con el puntero a dónde quiero acercarme. Luego tenemos una herramienta rotar. Esta es muy interesante, pero a la vez también a veces puede ser complicada de manejarla.
para poder cambiar la posición de este objeto. Primero tengo que seleccionarlo. Recuerden que hacen clic afuera con la herramienta seleccionar. Si hacen clic acá en la plataforma, se deselecciona el objeto. Si quieren volverlo a seleccionar, tienen que sombrearlo. Muy bien, una vez que está sombreado, puede utilizar la herramienta rotar. Clic ahí. Cuando se te visualiza la herramienta rotar, te aparece una especie de escuadra en la cual tú puedes ponerla en algún punto. Va a depender del tipo de movimiento que quieras hacer. Me olvidé de decirles, acá al costadito incluso te da la secuencia, cómo es que debes aplicar esta herramienta. Tenemos un instructor. Si en caso has olvidado cómo usar este comando, puedes ahí dar una pequeña lectura y te aplica en ese momento, ¿no? Por ejemplo, para mover este objeto, yo puedo usar este punto de acá. Entonces, si yo quisiera moverlo en torno a ese punto, pero en base al eje X y el eje Y, tengo que hacer que la escuadra permanezca de color azul. Yo muevo un poquito, cambia de color, a un color verde. Eso quiere decir que ya no quiero moverlo sobre su propio eje, sino quiero moverlo ahora, digamos, en cuanto a otro eje respecto a Z, por ejemplo, ahora. Entonces, vamos a usar la escuadra de color azul. Clic ahí. Cuando yo hago clic ahí, primero me aparece, pues me da la opción a que yo pueda mover la escuadra y escoger un punto de referencia. Fíjate que me aparecen las líneas de referencia, en este caso el eje verde, me aparece el eje rojo, me aparece otra vez el eje rojo y hacia arriba no me aparece porque la escuadra no está en torno al eje Z. Por ejemplo, si uso este eje rojo y hago clic ahí, puedo ahora desplazar este objeto e incluso puedo ingresar acá un ángulo. Ese ángulo va a ser el ángulo de rotación. Puedo hacerlo eso al pulso o también puedo hacerlo usando el criterio que me aparece ahí, pero siempre en base a un punto de referencia. Muevo, digamos 45 grados, 45, Enter. Y mi objeto se ha girado o ha rotado 45 grados. Voy a retroceder, voy a intentarlo ahora haciéndolo con la escuadra de color verde. ¿Sí? Clic ahí. Y ahora busco siempre un punto de referencia fijo. ¿A qué me refiero con un punto de referencia fijo? Puede ser la línea roja, la línea azul en este caso que me está apareciendo, que es el eje Z, ¿no? Por ejemplo, voy a usar la línea roja. Clic ahí y el objeto empieza a desplazarse, pero en torno a otro eje. ¿Correcto? Muy bien. Ahora voy a usar la escuadra de color rojo. Por ejemplo, estoy moviendo el mouse y no me aparece la escuadra de color rojo. En ciertos instantes me aparece. Es un poquito más complicado. Entonces, en esos casos, ¿qué tienes que hacer si no te aparece? Con la herramienta orbitar, me acomodo un poquito, ligeramente, de nuevo intento, hasta que me aparezca. En este caso, que te aparezca la escuadra de cierto color va a depender de la vista en la que tú te encuentres actualmente. Entonces, por eso siempre es bueno poder orbitar o rotar el escenario para tener la posición adecuada para que la escuadra aparezca en el color que yo deseo, ¿no? Digamos aquí, clic acá. Ahora sí, busco un punto de referencia, siempre traten de que sea un punto verde, o en este caso puede ser el azul también, no hay problema. En este caso voy a usar el verde, clic ahí, y lo que me permite es mover el objeto en torno al eje rojo, ¿no? Que ya habíamos establecido. Entonces, el movimiento del objeto va a ser de acuerdo a la posición de la escuadra. En ciertas ocasiones a veces es bien complicado hacer los giros. Muy bien. Ahora, si yo por ejemplo desplazo este objeto y lo coloco, digamos, superpuesto, me refiero a superpuesto cuando yo cruzo una figura 3D con otra. Si yo intento sacar esta figura, ya no lo voy a poder hacer. Fíjate, si intento, se ha acoplado a la primera silueta. Entonces, esto es ya casi imposible, es como si se hubiera fusionado. Entonces, en esos casos, ¿qué tengo que hacer? Antes de yo poder desplazar un objeto sobre otro, o superpuesto, o ya sea cruzado, o con una intersección, ¿qué debo hacer? Cada silueta la debo convertir en un grupo. Por ejemplo, esto la selecciono, clic derecho, crear grupo. Esto de acá también lo selecciono, clic derecho, crear grupo.
El hecho de crear grupos me permiten a mí, por ejemplo, poder desplazar estos objetos. Clic acá, desplazarlos y colocarlos superpuestos. Por ejemplo, aquí. Herramienta seleccionar, clic en costadito y están ahí los dos objetos superpuestos, ¿no? Y fíjate que ya no se funden los dos. Cada uno es independiente. Si yo muevo ahora esta figura, este edificio, no pasa nada. Entonces, esa es una de los comandos o parámetros que debes tener en consideración y te va a ayudar bastante. Voy a intentar mover esto de este punto de referencia a este punto de referencia y tranquilamente el objeto se va a colocar sobre. Entonces, y así puedo seguir creando lo que, digamos, me sea conveniente a mí. Muy bien, en este caso nosotros hemos hecho las dos figuras con medidas al azar. ¿Cómo hago una figura cuya medida yo la quiero establecer? Vamos a herramienta línea, clic ahí y empezamos acá. Clic acá y fíjate que una vez que yo doy el primer clic, aparte de aparecerme las líneas de referencia verde y roja, como también azul, aquí en la barra de estado me aparece la longitud que acabo de, digamos, que me está generando por el desplazamiento del mouse, ¿no? Pero yo puedo ingresar ahí una medida. Por ejemplo, si yo quisiera, recuerden que la unidad que se ingresa ahí es en milímetros. Entonces, vamos a ingresar, por ejemplo, quiero que esta figura tenga 10 milímetros, 30 milímetros en este caso, o sea, 3 centímetros. Ingresamos 30, Enter. Como es 30 milímetros es bastante pequeño, entonces, ¿qué hago? Me acerco. Con el zoom, con el scroll del mouse, me estoy acercando. El trazo es bastante pequeño. Entonces aquí voy a ingresar otra vez 30. Ingreso 30, Enter. Muevo el mouse, direcciono hacia la línea verde. Tiene que estar alineado. Es como decirle a SketchUp, ¿sabes qué? Voy a hacer el trazo, pero usando como referencia la línea verde. Entonces ingreso ahora 30, Enter. Y ahora clic acá. Entonces la altura también le voy a dar 30. Para eso uso la herramienta empujar y tirar. Clic acá. Ingreso la medida 30. 30, Enter. Ahí está. Tengo un cuadrado perfecto. Para eso nosotros podemos aquí, por ejemplo, empezar a hacer trazos un poco eh, más milimétricos, con medida. Yo sé que esto mide 30 por 30. Digamos, quiero que aquí haya una pequeña ranura justamente en la mitad. Para eso empiezo acá con la herramienta línea, clic acá y voy a hacer un trazo de este punto para acá. ¿De cuánto? Voy a ingresar la medida, en este caso 10 milímetros, ingreso 10, Enter. No se nota, pero si tú coges el lápiz, aquí hay una línea. ¿Cómo te das cuenta? Acá tenemos un puntito verde. Si ustedes se siguen desplazando, tenemos un punto turquesa. Este punto turquesa indica que es el punto medio de esa línea de 10 que acabo de hacer yo. Lo cual quiere decir que más acá se encuentra la otra línea verde. Quiere decir que de este punto verde a este punto verde tenemos una línea superpuesta de 10 milímetros. También lo vemos acá. Clic acá y clic acá. Bueno, tenemos ahí los dos puntos verdes, ¿no? Y en el medio, fíjate que aparece un puntito turquesa. Los puntos turquesa te indican los puntos medios. Tenemos acá y acá y acá, ¿no? Si yo quisiera hacer una línea desde la mitad, con seguridad hago clic en el punto turquesa. Clic y trazo una línea hacia el otro punto medio. Y sé perfectamente de que he hecho una línea exactamente en la mitad. Entonces aquí yo, por ejemplo, no voy a usar la mitad de esta línea de 10, sino voy a usar esta de acá. Clic acá. Y ahora hacia abajo voy a usar una medida, digamos, de 15. Enter. Ahora clic acá y voy a usar hacia allá una medida de 10 milímetros. Y hacia arriba, ya no es necesario ingresar la medida de 15. Simplemente con la herramienta línea dibujo y hago clic ahí. ¿Sí? Así como esta de acá, toda esta arista de acá tiene un punto medio aquí, aquí el punto medio de esta arista grande está acá. Pero yo al crear estas dos líneas que parten esta arista general, se han creado otros puntos medios, como es este,
este de acá y este de acá, ¿correcto? Entonces yo, por ejemplo, puedo coger mi herramienta borrador, borrar, clic acá, perdón, podría hacer clic acá en las aristas y podría borrar esas líneas en cualquier momento. ¿Sí? Si por haberme equivocado, puedo usar mi herramienta borrar para poder, digamos, eliminar esos trazos, ¿no? O también puedo seleccionar la línea y a veces pueden presionar la tecla suprimir. Yo, por ejemplo, con la herramienta seleccionar, estoy seleccionando este trazo y presiono suprimir, ¿no? Entonces, esas son formas en las que yo puedo trabajar. Herramienta línea puede ser una línea de acá que cruce. Bueno, con la herramienta empujar tirar, yo por ejemplo ahora puedo acercarme acá y puedo hacer clic en este punto. Cuando ustedes se acercan con la herramienta empujar tirar y si se puntea la zona o el área, quiere decir que se puede modificar. Si hacen clic, pueden extruir esto o también pueden hacer esto, convertirlo en una cuña. Entonces son cosas que se pueden trabajar en SketchUp, ¿no? De igual forma, puedo hacer acá con la herramienta círculo. Si quiero hacer un círculo exactamente en la mitad, tendría que ir a la herramienta línea, coger acá, clic acá, trazar una línea en la mitad y con la herramienta círculo busco el punto medio. ¿Dónde está el punto medio? Ah, acá está. Clic ahí y hago un círculo. Quiero que este círculo tenga un radio. Aquí en la ventanita puedo ingresar el radio. En este caso quiero que tenga un radio de 10 milímetros. Escribo 10 y enter. Ahora con la herramienta borrar, borro estos trazos que ya no me sirven. Los he usado como líneas guías o de referencia nada más. Entonces como ya no me sirven, los borro. Y he hecho el círculo perfecto ahí, ¿no? Con la herramienta empujar puedo ahora extruir esta figura. ¿Sí? También puedo hacerles un poquito acá de profundidad, no hay ningún problema. Ahí. ¿Okay? Entonces, son formas en las que yo puedo trabajar. Incluso con la herramienta en línea podría yo hacer esto. Clic acá y clic acá, empujar, clic acá y voy dando forma a otro tipo de siluetas un poquito más complejas. Esto de acá es una de las cosas que a mí me agrada bastante del SketchUp, de que son bastante prácticas, bastante rápidas. Cuando yo deseo trabajar algo y es relativamente sencillo, el SketchUp es la herramienta ideal. Polígono. Clic acá. El polígono, por defecto, lo que tú ingreses acá en su barra de estado son lados. Si ustedes hacen clic acá y quieren cambiar, digamos, Recuerden que cuando hacen un polígono, tienes que hacerlo ingresando un radio. Yo, digamos, quiero ingresar un radio de 10. Ahí está. Si quiero más lados, de nuevo, herramienta polígono. Y primero ingreso el número de lados, digamos 8, enter. Ahora clic, y ahora el radio 10, y ahí está. ¿No? Empujar, subo, subo. Muy bien. Ahora, si yo quisiera, digamos, medir lo que estoy haciendo, no sé qué medidas tiene este objeto, por ejemplo, tengo una herramienta muy interesante que se llama acotación. Si yo hago un clic ahí, es muy parecida a la de AutoCAD. Toda la sección de acotar hace exactamente lo mismo. Clic acá, clic en este punto, clic en este otro punto y me sale la medida, 30 milímetros. Mido este lado, 24 milímetros, mido acá, ahí me sale 22 milímetros. Mido de acá para acá, me sale 8 milímetros y también puedo medir este círculo. Me sale el diámetro, que en este caso es 14 milímetros. Puedo medir esta zona de acá, 10 milímetros, como también la otra desde otro ángulo, 9 milímetros, que me está midiendo la altura del trazo, no la diagonal. Entonces, esta es una de las propiedades que se puede usar, digamos, cuando ustedes quieren saber que lo que están haciendo está bien o está mal, ¿no? Vamos a mirar este plano inclinado, 23 milímetros, por ejemplo. Nos ha salido casi perfecto sin y la altura aquí nos está diciendo que es 16, por ejemplo. Entonces, esto es bastante práctico, ¿no? Al momento de trabajar. Si quieren guardar esto, archivo, guardar como.
y lo guardan con el formato SKP, ¿no? De SketchUp. Entonces ya más adelante vamos a ver cómo exportar esto para una impresión 3D. Ahora, si ustedes imprimen esto, tal como se muestra aquí, se imprime en la impresora 3D. Muy bien, entonces esto ha sido un curso, un pequeño momento introductorio para el tema SketchUp. Como se han dado cuenta, no es complejo, es sencillo, es cuestión de practicarlo. Y poco a poco vamos incrementando el nivel de herramientas, ¿no? Por ejemplo, acá en vistas, ¿para qué nos sirven estas casitas? Nos sirven para ubicarnos o mostrarnos diferentes puntos de vista de este diseño. Por ejemplo, si ustedes hacen clic acá en planta, vamos a ver la parte superior del objeto. Si hacen clic acá en isométrica, nos vemos desde digamos, de un punto de perspectiva, ¿no? Superior. Podemos ver la parte frontal, la parte derecha, posterior, izquierda. Tenemos todas las vistas del nuestro plano, ¿no? Ahora, profesor, ustedes miran, si coloco en planta, no me está mostrando totalmente lo de arriba y acá veo ciertas zonas que no estuvieran, parece que estuviera en perspectiva o algo así, ¿no? Entonces, eso se puede deshabilitar. Si tú te vas a cámara, estás ahorita en una vista en perspectiva. Puedes trabajar en proyección paralela. Si tú colocas en proyección paralela, estas zonas plomas ya deben desaparecer. Solo me debe mostrar la parte superior, exactamente tal cual. Proyección paralela. Ahí está. Entonces, esa es una vista desde arriba perfecta. Si hago clic acá en isométrico, ya desaparece esa perspectiva. Planta, frontal, perfectamente recto. Date cuenta de la diferencia. Derecha, posterior, izquierda. ¿Bien? Entonces, planta. Entonces, normalmente cuando tú abres un archivo en SketchUp, siempre te va a empezar en perspectiva. Tú puedes cambiarlo a paralela. Vamos a regresarlo. Clic ahí y te coloca así, ¿no? Y bueno, con la órbita nosotros podemos ahí fijarnos más o menos cómo ha quedado nuestro diseño. Es bastante pequeñín porque son milímetros, ¿no? Ok, entonces hasta acá sería el trabajo que vamos a hacer como primera sesión de este curso. Gracias.